Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a continuar con el estudio del análisis de datos procedentes de la aplicación de una encuesta. En el video anterior vimos la encuesta con sus respectivas variables estadísticas, el uso de etiquetas, tal como vemos en la primera fila, cómo se deben ingresar las respuestas de cada encuesta en forma de códigos para después utilizar los filtros y volver a las categorías iniciales. Hoy vamos a hablar sobre la tabla dinámica, las tablas de frecuencias y el tablero de control. Empecemos con la tabla dinámica. ¿Qué es la tabla dinámica? Es una tabla resumen que agrupa datos procedentes de otra tabla. Se usa como herramienta para el procesamiento de grandes cantidades de datos. Para dar el formato de tabla dinámica vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a copiar la hoja procedente de esta tabla. Damos clic derecho, mover o copiar, crear una copia, mover al final y vamos a cambiar el nombre por tabla dinámica. Luego vamos a eliminar todas las variables estadísticas que sean cuantitativas. En este caso, la única variable cuantitativa que tenemos es la edad. Nos colocamos encima en toda la columna, clic derecho, eliminar. Bien, ahora vamos a dar clic en cualquier celda. Vamos a insertar, tabla, aceptar. Y así nos quedaría nuestra tabla dinámica. Ahora vamos a crear las tablas de frecuencia con su respectivo gráfico estadístico. Vamos a dar clic en cualquier celda. Nos vamos a insertar, gráfico dinámico. En esta primera opción, gráfico dinámico, damos clic y un clic en aceptar. Y vemos que nos aparece una nueva hoja. Vamos a cambiarla al final. Y en esta parte nos va a salir la tabla de frecuencia y en esta parte el gráfico estadístico. ¿Cómo se procede? Le vamos a dar un visto en la primera variable estadística y le vamos a arrastrar aquí en la suma de valores y en esta primera suma de valores nos va a reflejar la frecuencia, que será 80 para el total, que es el total de las encuestas que hemos realizado, y vamos a arrastrar nuevamente para obtener los porcentajes. Bien. Para que esta última columna nos refleje los porcentajes, vamos a proceder así. Vamos a seleccionar todos los datos, damos clic derecho, mostrar valores como porcentaje del total de columnas y nos refleja el porcentaje que es el 100%. Bien, vamos a dar formato a esta tabla de frecuencias. En la primera columna tenemos todas las categorías que corresponden al género. Entonces, aquí sería género. En la segunda columna tenemos a las frecuencias, entonces frecuencia. Y en la tercera columna tenemos los porcentajes, aquí sería porcentaje. Y aquí en vez de total general solo dejémosle total. Y centremos todo. Bien, podemos disminuir un poquito el tamaño de las columnas para que quede mucho mejor. Bien. Ahora, aquí tenemos una gran cantidad de diseños para estos gráficos estadísticos. Entonces nos damos a diseño y podemos seleccionar el que nosotros queramos. Ya me voy a quedar con este. Bien. Nos vamos a elementos de gráfico, que es este más. Vamos a introducir el título del gráfico,
que es la variable género. Bien. Para eliminar estos iconos de aquí que nos dice, por ejemplo, género, nos damos clic derecho aquí, ocultar botones de campos de eje en gráfico. Y lo mismo en esta parte que dice frecuencia y porcentajes. Clic derecho, ocultar botones de campos de valor en gráfico. Bien. Ahora nuevamente damos clic en más, etiquetas de datos y como ven nos arroja tanto el porcentaje como las frecuencias. Y finalmente podemos cambiar el color de las barras. Entonces damos un clic derecho en una barra, vamos a relleno y podemos cambiar el color. Yo le voy a dejar en este. Y bien. Y finalmente lo que tendríamos que hacer es cambiar el nombre de la hoja por la etiqueta género. Listo. Ahora como ya tenemos modificada todo lo que necesitamos modificar, tanto en el gráfico como en la tabla de frecuencias, veamos cómo se puede trasladar la tabla de frecuencias y el gráfico estadístico a un documento en Word. Entonces nos vamos a Word, abrir, documento en blanco. Entonces vamos a seleccionar toda la tabla, control C y control V. Y para el gráfico estadístico, seleccionamos todo el gráfico, control C y lo vamos a pegar como imagen para que no se distorsione ningún dato. Bien, ahora es importante señalarles que cuando realizamos un proyecto de investigación, solo podremos utilizar o la tabla de frecuencias o el gráfico estadístico para la presentación de los datos que hemos recopilado en una encuesta. Bien, ahora para obtener las demás tablas de frecuencias, simplemente vamos a copiar la hoja, crear una copia, mover al final, a aceptar. Listo. Vamos a dar clic aquí en la tabla de frecuencias y en cambio vamos a quitar visto en género y nos vamos a edad ordinal y arrastramos 2 veces en la suma de valores. Bien. Vamos a para que nos arroje el porcentaje, nuevamente seleccionamos toda la última columna, mostrar valores como porcentaje del total de columnas. Bien, ahora aquí ya no sería género, sino edad ordinal. Esta era la frecuencia. Este era el porcentaje. Podemos modificar un poco esta tabla para que quede más pequeñita. Y listo. Como aquí le cambiamos el color, vamos a cambiarle el mismo color que estaba. Veamos en qué color está. Relleno está en este. Bien. Entonces nos vamos. Relleno. Y le dejamos en el mismo color. Bien, aquí nos quedaría también cambiar el título del gráfico por edad ordinal. Bien, y esto sería todo. Vamos a cambiarle aquí el título de la hoja por edad ordinal. Y listo. Así quedarían
todas las tablas de frecuencias de todas las variables estadísticas. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona el tablero de control. El tablero de control sirve para la segmentación de datos y el análisis visual de la información recabada en las encuestas. Esta herramienta nos permite analizar el comportamiento que ocurre entre varias variables a la vez. Entonces, primero vamos a crear una nueva hoja de cálculo y vamos a copiar todos los gráficos estadísticos en la hoja. Yo ya he copiado todos los gráficos estadísticos en esta nueva hoja de cálculo. Tienen que dar muy pegados para que alcancen todos y podamos ir viendo después cómo van a ir cambiando las tablas de frecuencia. Bien, vamos a cambiar esta hoja de cálculo por tablero de control. Bien, ahora vamos a situarnos en el primer gráfico estadístico. Nos saldría aquí en diseño. Nosotros nos vamos a análisis de gráfico dinámico. A esta parte de insertar segmentación de datos le vamos a dar un visto a todas las variables estadísticas. Aceptar. Y nos van a salir estos cuadritos. Nos vamos a situar en el mismo orden en el que están los gráficos estadísticos y los vamos a hacer más pequeñitos. Listo, yo he organizado todas estas pequeñas tablitas que nos generaron al hacer la acción anterior, que fue insertar la segmentación de datos. Ahora, para activar los comandos, vamos a dar clic en cada una de estas tablitas. Vamos a segmentación, nos vamos a conexiones de informes y vamos a dar un visto a todas las variables. Aceptar. Vamos a la siguiente, conexiones de informes. Vamos a dar un visto en todas las variables estadísticas para poder cruzar la información entre todas. Vamos a residencia, conexión de informes y vamos a dar un visto a todo. Vamos en la parte de videojuego frecuente, conexiones de informes y le damos un visto a todas las variables estadísticas. Bien. Sigue la asignatura videojuego y el mismo procedimiento. Aceptar. Luego sigue institución educativa. Y finalmente rendimiento académico. Bien. Ahora veamos cómo funciona este tablero de control que acabamos de crear. Bien. Por ejemplo, dando un clic en cada categoría, por ejemplo aquí, si doy un clic en adolescentes, bien, veamos qué pasa. Vemos que de los 48 adolescentes, que es el total, 22 son de género femenino, 10 de género LGBT y 16 de género masculino. Si sumamos estos tres valores, 22 más 10 más 16 nos dará un valor de 48 que corresponde al número de adolescentes. Ahora veamos con infantes.
Los infantes han sido 32. Del total de infantes vemos que 12 han sido de género femenino, 16 del género LGBT y 4 del género masculino. Asimismo podemos ver en cada una de las preguntas el número de infantes que han respondido a cada una de ellas. Por ejemplo, vamos a rendimiento académico. En la pregunta de rendimiento académico vemos que 6 infantes están algo de acuerdo, 3 están de acuerdo, 4 en desacuerdo, 11 medianamente de acuerdo y 8 muy de acuerdo. Por ejemplo, en la asignatura y videojuego, vemos que 8 infantes juegan videojuegos de la asignatura de física, por ejemplo, de historia 6, de literatura 4, de matemática 8 y de química 6. Es decir, que de esta misma variable de infantes de la edad ordinal, de esta misma categoría de infantes, me salen los datos en todas las preguntas. Y al sumar, me va a tener que dar este valor del total de infantes, que son 32. Bien, ahora para quitar el filtro, le damos clic aquí, en borrar filtro. Y todos los demás gráficos estadísticos vuelven a su normalidad. Bien. Ahora, no solamente van a cambiar los gráficos estadísticos, vamos a ver cómo cambian también las tablas de frecuencia. Veamos. Género femenino ahora. Y vemos cómo han fluctuado los gráficos estadísticos. Ahora vamos a ver en las demás preguntas. Miren, en rendimiento académico solo nos va a reflejar el número de personas de género femenino. Miren, la frecuencia 34 y, miren, género femenino, 34. Lo mismo en la institución educativa. La frecuencia total será 34 y vemos cuántas personas de género femenino han respondido cada pregunta. Asimismo en la asignatura, video frecuente, residencia, miren, la frecuencia total es 34 y en edad ordinaria la frecuencia total es 34. Aquí podemos interpretar, por ejemplo, que de las 34 personas de género femenino, 22 son adolescentes y 12 son infantes. Además de esto, también podemos cruzar varios datos. Primero vamos a quitar este filtro para ver un ejemplo. Veamos este ejemplo. Yo quiero saber de los infantes, entonces vamos a dar clic en infantes de género femenino. ¿Cuántos juegan frecuentemente videojuegos de estrategia? Nos vamos a video frecuente, a estrategia. Bien, y vemos que son 2. La respuesta es 2. Tenemos que 2 personas que son infantes de género femenino juegan frecuentemente videojuegos de estrategia. Bien, esto ha sido todo sobre el análisis de datos. Espero que haya sido de su interés y que lo puedan aplicar
en sus proyectos de investigación. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias.